¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio de hacer el encuentro con Dios, con temas precisamente que nos lleven a ese encuentro con Dios. Iniciamos este espacio saludando a todos los amigos de la familia de NS que en Perú y en otros países se conectan con nuestras señales, señal abierta, en Perú, en otras ciudades también, y a través de los medios digitales, evangelizando el continente digital, nuestras páginas web, en las redes sociales, etc. Esta vez, nuevamente, esta temporada, estamos muy contentos aquí porque nos visita nuevamente una persona que es familia de este medio de comunicación, tanto tiempo ayudándonos, acompañándonos, y muchos de ustedes conocen. Quiero saludar nuevamente al padre Antonio Ruiz. Padre, bienvenido. Usted es sacerdote misionero, quien no lo conozca, y por su paso por estas tierras siempre nos ayuda, y también escuchamos sus prédicas cuando usted está en otro país, por ejemplo desde Barcelona. Gracias, padre. Así es. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, padre. Le hemos propuesto una serie de temitas, quizá algunos podrían parecer así que una miscelánea, pero con este espacio y otros, algunos oyentes, televidentes nos han dicho: ayúdenos a confirmar cosas básicas de nuestra fe, que a veces las damos todos por supuesto, pero me recordaba, padre Antonio, que el arzobispo de esta ciudad, por ejemplo, recordaba una frase, no sé si de Benedicto XVI, de nuestro querido Papa Emérito, que tenemos que ser conscientes de que estamos en una sociedad post-cristiana. No tenemos que suponer la fe, a veces podría parecer, y damos por supuestas varias cosas, y además nos hace mucho bien recordar, profundizar. Por eso hoy queremos que usted nos comparta, y este tema nos lleva al encuentro con Dios, acerca del pecado. Parece que todo lo podríamos saber, catequesis de primera comunión, pero otro extremo, padre, algunos, e incluso desde algunos púlpitos también, hay que pedir mucho, se matiza o se da otra enseñanza que no es la que nuestra iglesia, ni la Escritura, ni nuestro Señor nos ha hablado acerca de esta realidad, sobre el pecado. ¿Cómo podríamos empezar recordando a modo catequético y luego diferenciar la clásica división y otras preguntas que por ahí siempre le haré? Padre. Muy bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se llama pecado a toda ofensa que se hace a Dios, pero el pecado se puede cometer contra Dios, contra el prójimo o contra uno mismo. En teología, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pecado es la desobediencia a la ley de Dios. El que desobedece comete una ofensa, produce un daño. Esa ofensa, ese daño que es moral, también puede ser material, también puede ser psicológico, de otros tipos, ¿no? Material, económico, etc. Pero siempre es ante Dios, que tiene autoridad máxima, que es amor y que nos da una ley. No es para coartarnos, no es para impedirnos que podamos hacer lo que queramos, que seamos libres. No, es la ley del bien, de la verdad, de el poder vivir como personas, como hombres, y una sociedad justa y en paz. Cuando Dios ha puesto todo ordenado para una vida justa, honesta, buena, santa, el romper esa ley causa siempre un daño. Ese daño es el que tiene una parte moral, que es lo que llamamos el pecado. Y ese pecado tiene unas consecuencias. Es decir, lo mismo que cada uno de nosotros para la salud, pues yo no puedo tomar decisiones de decir yo nunca más voy a beber ningún líquido. Eso es parte de la naturaleza. Y yo me haría a mí mismo un daño hasta la muerte si tomo una decisión contraria a lo que requiere mi naturaleza humana. Pues la naturaleza social del ser humano, la naturaleza como criatura del ser humano y la naturaleza como persona, por eso es, como criatura, es rebelarse contra Dios que me ha creado. Ya de una o de otra manera, eso es el pecado. Contra la sociedad, atentar a esta sociedad en la que yo participo, de la que soy un miembro,
ya sociedad familiar, ya sociedad civil, ya sociedad mercantil, económica o educativa o lo que sea, somos sociales por naturaleza. Entonces, tengo que adaptarme, tengo que acoplarme a esa sociedad para poder recibir todo el bien que Dios ha organizado en esta sociedad que yo pueda recibir y dar todo el bien que la sociedad requiere y espera de mí. Romper ese orden es el pecado que hace daño a la sociedad. Y tengo una naturaleza. Yo soy una persona, pero yo no me hago a mí mismo. Yo dependo de mi naturaleza. Mi naturaleza tiene unas leyes, esas leyes naturales que están en mí, por eso tengo obligación de comer, de beber, de descansar. Tengo una ley de la gravedad que me hace tener eso en cuenta, porque si me caigo al suelo, si me tiro por un barranco, no es que la voluntad es la que manda, lo que manda es la naturaleza. Y dentro de las leyes de la naturaleza, la voluntad tiene un margen para elegir, escoger. Dicho de otra manera, yo no soy libre de decidir si me voy a alimentar o no me voy a alimentar toda mi vida. Yo no voy a cambiar como las plantas, ¿no? No me voy a alimentar por ósmosis, no me voy a alimentar ni tampoco voy a respirar como los peces, por branquias. No, tengo una naturaleza y esa naturaleza es la que yo tengo que respetar. Cuando yo atento contra mi naturaleza, peco contra mí mismo. Cuando atento contra la sociedad, los distintos niveles, peco. Ese es el pecado, ese es el romper esa ley. Y cuando yo me rebelo, me independizo, no reconozco mi relación con Dios, entonces peco. Son los tres aspectos donde uno puede pecar. Ir en contra de la ley que Dios ha puesto en mi relación con Dios, en mi relación social o en mi relación con mi naturaleza, con mí mismo, es lo que se llama el pecado. Y el pecado siempre tiene unas consecuencias ya inmediatas como otras que vienen después. Usted me ha hecho recordar esto que, si no me equivoco, en el catecismo mismo se menciona, estas 4 rupturas que trae el pecado, como usted decía, consigo mismo, con Dios, con la naturaleza, ¿no? Con los demás. Pero perdóneme, padre, que insista por otro lado, ¿no? Una persona, cualquiera de nosotros, católicos promedios, entre comillas, pero padre, yo no mato, yo no estoy robando, yo no hago nada malo. ¿De qué tendría yo que confesarme? ¿O qué mal estoy cometiendo? Entonces nos plantean un poquito así, uno se pone a pensar... Claro, parece como que ya se ha dicho todo, si yo no robo y no mato, sí, pero también mientes, ¿no? Y también eres injusto. O sea, además de esos 2 mandamientos, tienes muchos más. Pero además, en esos 2 mandamientos, diríamos, toda ley, toda sociedad, toda naturaleza requiere las cosas obligatorias que hay que hacer, las cosas obligatorias que hay que omitir, que no hay que hacer. Entonces no basta con no matar. Pero es que si yo veo a una persona que puedo ayudarle y no le ayudo, entonces sigo siendo un criminal, porque a esta persona le vienen a atropellar, no puede salir de la carretera y yo podía echarle la mano y sacarle. Entonces, no porque yo le haya empujado, no porque yo le haya causado directamente la muerte, claro, sino porque yo no le he ayudado cuando podía, entonces sí soy culpable de lo que la persona ha sufrido. Por eso, cuando estas personas dicen yo ni robo ni mato, ¿qué mal puedo hacer yo? El mal que haces o el bien que dejas de hacer. Entonces, no es que estamos obligados a no hacer el mal, es que también tenemos que hacer positivamente el bien. Entonces, le ayudas a alguien, salvas la vida a alguien, impides que alguien se enferme o se muera cuando puedes hacerlo. ¿La caridad sería optativa para el cristiano o es parte como de su esencia? Porque claro, si me pongo en una serie de no, pero parece que nuestra fe está abierta mucho más, ¿no? Exactamente. No es optativa. Hay diríamos, una caridad que es obligatoria, otra que es optativa y otra que es aconsejada pero libre, que la puedes hacer si aspiras a algo más, lo que Jesús decía en el Evangelio. Si quieres ser perfecto, entonces
Y luego está, hemos dicho, lo que Dios manda, lo que Dios prohíbe, pero también está lo que Dios aconseja. Entonces, cuando una persona sabia, prudente, con experiencia y con buena voluntad que desea el bien, te da un consejo, el no seguirlo, el no tenerlo en cuenta o al hacer lo contrario de ese consejo, a veces, ciertamente a la persona, bueno, ¿para qué me pides un consejo, no? ¿Por qué te vas a lamentar de que las cosas te salen de una manera si cuando te digo lo que tienes que hacer no me haces caso? Entonces eso también ofende. Entonces tengamos en cuenta que Dios, además de los mandatos positivos, lo que hay que hacer, además de los mandatos negativos, lo que no hay que hacer, también tiene consejos. Y esos consejos para unos serán fundamentales. Entonces, el que no haya seguido el consejo para algunos también puede ser pecado. Caramba. Es decir, si estás en una situación donde si tomas una determinación, pero es que yo no lo sabía, pero para eso tiene la persona que te está aconsejando y te ha dicho no hagas esto porque esto va a tener estas consecuencias. Si yo no sigo ese consejo, porque no es un precepto, no es una ley, es un consejo, ¿no? No inviertas aquí, no hagas esto de esta manera, no comas esto que te dice el médico. Entonces es que si yo me como lo que el médico me ha dicho que no me conviene por la salud, voy a contraer una enfermedad o se me va a agravar la enfermedad que tengo, soy culpable de eso, aunque yo no me haya matado a nadie, pero estoy haciendo contra mi salud y estoy desobedeciendo ese consejo y eso ya es también un mal. Cuando desobedecemos la ley de Dios, estamos cometiendo el pecado. ¿Y qué pasa si una persona no está consciente de ese pecado, padre? O sea, yo no sabía que ir a misa el domingo era una falta Por grave. ejemplo, el que no lo sabe, pero tiene como saberlo, o debe de saberlo, ¿no? No basta con decir que yo no lo sabía. Es que hay cosas en la ley civil y en la ley eclesiástica y en la ley divina, hay un principio, una base que dice que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Uy, ¿eso qué significa? ¿Cómo se traduce? Pues está bien claro. El que yo no conozca una ley no quiere decir que ya no, yo soy, que no sea culpable por haber faltado. Es decir, que me va a caer la pena, es decir, si me salto un semáforo, si Claro, yo no sabía que pasarme el semáforo rojo era falta. que era una falta. Entonces, si te para la policía, te va a poner una denuncia, una demanda, Aunque yo no lo supiera. aunque yo no lo supiera, porque tenía obligación de saberlo. En el momento en que yo me pongo a conducir, no basta con decir, es que eso yo no lo sé. De hecho, me pasó, recuerdo, en España, iba un señor conduciendo y le vi que se salta algunas cosas. Y entonces, cuando ya llegamos al lugar, le digo, oiga, ¿usted se sabe el reglamento, las leyes y los signos de tráfico? Dice, algunos no. Digo, por ejemplo, esa señal que está ahí, ¿usted sabe lo que eso significa? Me dice, no. ¿Sí? Pues si usted está conduciendo, usted es responsable de todo lo que vaya a suceder. Y nosotros conducimos nuestra vida, conducimos en nuestra sociedad la familia, los hijos, el trabajo, las amistades, hay una serie de cosas que al fin y al cabo tenemos una responsabilidad. Entonces yo no puedo alegar que es que yo no lo sabía. Es que yo tengo obligación de investigar, de aprender, de conocer para poder cumplir y hacer el bien y evitar el mal. Porque tenemos esa obligación de hacer el bien y de evitar el mal. Parte de ese evitar el mal es conocer las leyes naturales, aquellas en las cuales puedo pecar, conocer las leyes sociales, qué es lo que no debo de hacer en la sociedad y qué es lo que debo de hacer para que la sociedad esté ordenada, justa y buena, y conocer también mi relación con Dios. Y que yo no lo conocía, pues diríamos, esa es parte del pecado. Que ese desconocimiento, si son unas leyes especiales, si es una condición de la persona o si es unas circunstancias que, aunque yo lo intente, no puedo, entonces sí que me disminuye en algo, en parte, esa responsabilidad. Pero si yo puedo conocerlas y es por
pereza, negligencia, por no querer, malicia. La malicia es cuando sé que hay unas leyes, pero mejor no conocerlas para no estar obligado. ¿Ve? Y yo no quiero que me lo digan y así puedo actuar libremente como no tener cargo de conciencia. Eso aumenta la culpabilidad, la responsabilidad, porque no lo sabías, pero podías saberlo y no has querido saberlo para no tener que cumplir. Entonces, doble culpa. Tenemos que irnos a una pausa, padre. Y usted mencionó una palabra que me deja pensando. Esta existencia de leyes y la necesidad de conocerlas. Recordando con la introducción que nos ha hecho ahora sobre el pecado, el faltar, el pecar, ¿cómo lo digo? También supone que estoy faltando incluso a unos designios naturales, ya no solo de religión, sino en la base, naturales que están en el diseño de toda persona y como que uno dice, bueno, ¿por qué existen estas leyes? Esas leyes serán para ti, no para mí. Y entramos a otro tema, no quisiera irme, pero le dejo como esa pregunta acerca de este punto tan básico como el pecado, pero que vemos que se puede seguir hablando tanto todavía. Le invito a una pausa. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro también, les invitamos a una brevísima pausa. Si tienen dudas o consultas sobre este tema tan hablado, pero quieren también compartirlo con nosotros, escríbanos, enseguida les vamos a dar nuestros datos de contacto. Una pausa y continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos hacia el encuentro con Dios, queridos amigos de este medio de comunicación que nos siguen en televisión, en radio, en internet. Estamos con el padre Antonio Ruiz, sacerdote misionero que de paso estos días por nuestra ciudad, en Arequipa, Perú, donde compartimos ese espacio para la cadena DNS. Siempre nos apoya con algunos temas. Gracias, padre. Estaba viendo el catecismo también y quien lo quiera seguir, porque a veces no es que el padre Antonio, no es que aquí en ese o no es que el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1846, muy sugerente este artículo, padre, empieza hablando el pecado y este primer apartado dice la misericordia y el pecado. Por ejemplo, y continúa con tomas como definición del pecado, diversidad de pecados, gravedad del pecado mortal y venial, etcétera, cosas que uno dice, padre, pero esto ya ha sido superado por un nuevo tiempo de misericordia. Ya no es preciso hablar del pecado. Pero bueno, le dejo esto porque le había hecho una pregunta. Este tema de la ley, ¿no? Usted ha mencionado la existencia de una ley, es faltar contra ellas, la naturaleza, etcétera. Padre, pues, yo no conozco mucha religión, digamos. ¿Quién inventó esas leyes? ¿Por qué están? Y yo no soy creyente, ni siquiera estoy bautizado. A lo mejor, ¿puedo estar pecando yo? Ciertamente que sí, todos pecan porque hay una ley, diríamos, mínima que está impresa en la naturaleza, dado que yo la naturaleza, el ser humano, el ser vivo, consciente y demás, dependo del ser que me ha creado. Esa relación, esa dependencia ya es una ley. O sea, que soy un contingente. Exactamente. Que he sido creado. Exactamente. Nadie de nosotros se ha hecho a sí mismo, ni el más ateo, ni el más agnóstico, ni el más renegado. Si yo me creara a mí mismo, yo me podría dar la naturaleza que yo quisiera, con las condiciones que yo quisiera, entonces yo no podría pecar contra mi naturaleza. Yo podría cambiarla y hacer que la naturaleza fuese de otra manera. Perdón, a ver si entendí. O sea, sería Dios, claro. Un Dios. Es que nadie se puede hacer, ni Dios se puede hacer a sí mismo. Porque hacerse a sí mismo es ser contingente. Claro, por eso Dios no se ha hecho a sí mismo. Dios no se ha hecho a sí Dios mismo. es siempre. El hacerse a sí mismo es imposible. Claro. Totalmente. Yo puedo hacer una serie de cosas. Puedo modificar un ser que ya tengo. Yo podré alterar, podré acrecentar, podré cambiar, pero nunca hacer.
el hecho de que yo me dé a mí una naturaleza, primero no puedo dármela porque no existo. Segundo, si tengo el poder infinito para darlo, ya existo, pero ya la tengo, no me la puedo dar. Entonces, es un absurdo. Hay cosas que son evidentes, ¿no?, que cualquier inteligencia normal puede comprenderlo, simplemente un círculo cuadrado no puede existir. Porque si es círculo ya no puede ser cuadrado, y si es cuadrado dejó de ser círculo. Entonces, un blanco negro o es blanco o es negro, para haber miles de tonalidades, pero que el blanco sea negro puede pasar de una cosa a la otra, pero no puede serlo a la vez, blanco y negro. No puede ser círculo y cuadrado a la vez. Entonces, no puede ser verdad y mentira a la vez, con la misma razón. No puedo ser varón y mujer a la vez, usando algún tema más polémico. Sí, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que son absurdas en sí mismas. El que nadie pueda hacerse a sí mismo no es tan evidente para una persona, diríamos, con una inteligencia media, pero para una inteligencia normal, reflexiva, filosófica, es evidente. Entonces, cuesta más llegar, hay que tener un poco más de conocimiento, pero sigue siendo evidente, ¿no? Entonces, no se puede existir y no existir. No se puede dar la existencia si no se existe primero. Entonces, hay cosas que es que ya contradictorias, que es que no pueden suceder. Entonces, yo no puedo darme a mí la naturaleza si soy creado. Y si no soy creado, sería Dios. Entonces, pero tampoco me la puedo dar, ni Dios se puede dar la naturaleza. La tiene, la existe, Él es. Entonces, Dios sigue las leyes de su naturaleza y es lo que le hace ser lo que es. Pero es que yo, al tener una naturaleza recibida, mi perfección, mi felicidad, mi bienestar no está en que la cambie, sino en ser lo que esa naturaleza me hace ser. Que implica conocer, preguntar, encontrarme con la realidad, ¿no? Me es dado, Encontrarme no la creo. con la realidad, exactamente. Descubrir, conocer y respetarla. Ir contra mi naturaleza lo único que me hace es destruirme. Y en eso se traduce, o podemos entenderlo como, eso es el mal. Ir contra la naturaleza, destruir la naturaleza. Pues al ser unos seres racionales, inteligentes, espirituales, entonces tenemos que respetar las leyes que me hacen ser digno en lo que soy. Entonces ese es el conocimiento, ese es el amor, ¿no? Esa es la parte espiritual del ser humano. Luego, al tener una naturaleza material, que la vida no es pura vida espiritual, sino también es vida corporal, entonces para la vida corporal no es que yo voy a cambiar la naturaleza para hacer que sea de otra manera. O como me gustaría, o me imagino. O como yo quisiera alterarla. Entonces tengo que respetar la naturaleza que tengo. Eso sí, puedo conocer mis límites de la naturaleza. Y yo sé, por ejemplo, en el comer puedo llegar a un límite de ayunos, de abstinencias y demás, pero tengo un límite porque a partir de ahí muero. Entonces, y tengo un máximo hasta donde a partir de aquí también muero por abuso, por exceso, por enfermedad. Entonces, pero sí que tengo unos márgenes, que esa es mi libertad. Claro, es como, me dan el vehículo. Claro. Tengo que aprender a conducirlo, cuidarlo, tratarlo, pero no puedo utilizarlo para fines que no son propios. Y también tengo la carretera. O sea, aquí tengo el barranco y aquí tengo el cerro, pues sencillamente puedo conducir a una velocidad o a otra con la prudencia y podré tener un margen muy breve, ciertamente. A lo mejor la carretera se ensancha y puedo girar y dar una vuelta, o puedo estacionarme, parar, puedo hacer una serie de cosas. Dentro del orden, diríamos, del ser, eso es la libertad que tengo para obrar. Ir contra eso, pues, tirarme al barranco, ya sabemos que es destruir ese vehículo. Entonces, eso es lo que se llama el pecado, eso es salirse de la ley. Toda ley bien hecha, por eso el legislador supremo, Dios, la ley que hace es buena en sí misma y buena para los fines para los que se hace, ¿no?
El ser humano podemos equivocarnos. Entonces, el legislador humano es el que puede hacer unas leyes que sean incluso perjudiciales, ¿no? Y que haya que decir, eso no se puede. No puedo cumplir esa ley porque me hace daño a mí, a otras personas, ¿no? O a la misma sociedad, o lo que sea. Entonces, cuando la ley es justa y va para el bien, ciertamente es una ayuda a hacer las cosas correctamente. Por eso tenemos obligación de cumplir la ley justa y buena. Me ha hecho recordar esta frase, me parece que es el Nuevo Testamento, San Pablo o algún escritor sagrado, comentando que los gentiles hacían por eso abominaciones. Se me viene a la mente ahora en el tiempo de Jesús, pero también en culturas que con todo lo bueno y rescatable que podríamos decir en América Latina, a cualquier persona sensata también tenemos que reconocer los excesos que tenían. Sacrificios de niños, por ejemplo, De mujeres niños, vírgenes, de adultos. etcétera, ¿no? Porque son leyes humanas que esos seres humanos tienen errores y también maldad, ¿no? No solamente es una equivocación, o sea, que con buena voluntad yo haga algo, ciertamente si falta la voluntad y uno pone todo su esfuerzo en hacerlo bien, no estaría pecando porque un elemento esencial del pecado es saber en materia, el que haya algo que esté mal, conocimiento, saber que eso está mal, y voluntad, quererlo a pesar de que está malo. Cuando uno trata de hacerlo el bien, pero se equivoca en contra de su voluntad, de su deseo, entonces es un error, pero no es un pecado, ¿no? Aunque tenga consecuencias y de esas consecuencias sea responsable. Yo soy responsable, igual culpable del pecado. Responsable de los efectos. Le voy a hacer una pregunta un poco delicada, a ver, parece que nos van a avisar un momentito la pausa, padre, pero ahora por un documento, una situación bastante delicada también que, bueno, nuestra iglesia siempre la guía a nuestro Señor, el Espíritu Santo, pero por ejemplo se está hablando en algún ambiente intelectual, demasiado quizá en la iglesia, de que hay que respetar las culturas, ¿no? Amazónicas de ciertos lugares y tal, y que incluso, y varios, gracias a Dios, comentaristas muy católicos están en contra de eso, pero que incluso no habría que proclamarles el Evangelio, ¿no? Estas normas de conducta, porque eso implicaría cambiar su cultura, esa realidad en la que viven, que ahora como que hay mucho como respeto, malentendido, esta diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no les prediquemos el Evangelio. Entonces, un tema para hablar largo, seguro quizá en otro programa también, pero allí... Eso, desde el punto de vista del que lo dice, cuando le falta la fe en la vida eterna, cuando no cree en una resurrección, cuando no cree en un premio, cuando no cree en un castigo, y solamente le parece que las culturas es un modo de vivir, pero sin ninguna consecuencia ulterior, es lógico que lo diga una persona que le falta fe, que no cree en la vida eterna y no cree ni en un juicio, ni en un premio, ni en un castigo. Pero eso es equivocado. Esa no es la realidad. ¿Sí? Que hay culturas que tienen cosas, pues precisamente lo que hay que hacer es llevar a todas las culturas a la verdad completa. No es cuestión de dejarles en sus errores. O sea, dejar a una persona en el error no es un favor que le haces. Cualquier cultura que contenga unos errores fundamentales, como es la salvación del alma, que es la vida eterna, como es el premio, como es el castigo, eso no es hacerle ningún bien. Pongamos el ejemplo, si en una carretera se ha hundido un puente y los vehículos van y se caen, no, hay que dejarles que cada uno es libre. No, señor, hay que avisarles que te vas a caer al abismo y te vas a matar. Los va a asustar, padre. Claro, pero de hecho, yo estaba trabajando en Puerto Rico, hubo una semana que cayó era un diluviar, día y noche, y de hecho se cayó un puente. Tormenta. Pero tropical. Es que no se veía a más de 3, de 5 metros. Y en la autopista se cayeron varios coches. Wow. El río se creció, se llevó todo un poste, al llevarse un pilar, pues se hundió el puente y entonces los vehículos caían y se los llevaba el agua. Algunos aparecieron, otros no. Y los que iban por un lado, pues se iban cayendo.
Uno que se estaba fijando en las luces del coche de delante, de repente vio que se desaparecieron y el hombre se paró en medio de esa lluvia. Como no veía, salió del coche y se dio cuenta que había un abismo, que se caían y el río se los llevaba. Entonces se puso a parar a los coches. Claro, algunos se imaginaban que si te pone a pararte aquí en medio de la autopista, te quiere asaltar. Entonces, ¿qué hacían? Aceleraban más y pasaban y ¡pum!, se caía. Entonces cruzó el coche, su carro, lo puso cruzado para que los coches viniesen y vieran un obstáculo y se parasen, ¿no? Por la carretera de la autopista del otro lado pasaba un coche de policía, un carro de policía, y al ver que había algo, porque como no se veía bien por la lluvia tremenda que había, pues se dio media vuelta y regresó. Cuando se dio media vuelta y regresó, pues tampoco se respetó, se puso por el lado como para pasar el obstáculo y ver qué es lo que había detrás, y también se cayó. Caramba. Y cuando ya empezaron a parar algunos, pues claro, ya eran varios vehículos parados, ya la gente paraba y ya dejaron de caer. Entonces, asustarles, perdónenme, el susto se lo van a llevar grande cuando se caen. Eso, ¿por qué no le hice caso? Eso sí es un espanto. Entonces, decirle a una cultura que va camino de un abismo, que se va a caer al infierno, que va a sufrir por toda la eternidad y que yo le advierta de eso, entre el susto de la caída y el susto que yo le doy, mire, más vale que se salven con un susto a que se mueran sin susto y se encuentren después una desgracia eterna. Padre, tenemos que ir a la última pausa, se va rapidísimo el tiempo. Ni hemos entrado, creo, vamos a necesitar la segunda parte o tercera del pecado. Y aquí, ¿qué tiene que ver el demonio? Otra palabrita que el catecismo también la tiene, pero a veces no se quiere mencionar, ¿no? Asustar a la gente, el que tiene que ver digamos, en cuanto al pecado, y algunas preguntas más que tengo en mente y quiero compartirle. ¿Le parece, Padre? Muy bien. A los amigos de Nuestra Señora, el Encuentro con Dios, estamos con el Padre Antonio Ruiz Ruiz hablando acerca del pecado, tema antiguo, pareciera de viejitas y viejitos, pero no, muy actual, muy necesario hablar, y muchos nos han preguntado que hablemos de temas que parecen básicos y los recordemos. Les recuerdo nuestros correos: nsarequipa@nsradio.com, nsarequipa@nstv.com. Escríbanos ahí si tienen sugerencias de más temas, más preguntas, para poder también compartirlas con algún invitado, en este caso como el Padre Antonio. Última pausa y enseguida continuamos en Hacer el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos hablando de un tema muy poco impopular, un tema impopular, el pecado. Y para eso nos visita el Padre, nos visita para acompañarnos y compartir con nosotros temas, pero también para compartir temas como ese. Padre Antonio, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Una alegría tenerle aquí en casa, aquí con usted. Y bueno, estamos hablando acerca del pecado. Y decíamos, yo me ponía a pensar entre las explicaciones y los ejemplos muy gráficos, le agradezco que nos lo cuente así. Por ejemplo, el demonio aquí, ¿qué tiene que ver, ¿no?, en cuanto al pecado? Porque incluso uno diría, pero estas culturas o también hay algún tipo de influencia en ellos, tanto como en nosotros que podemos estar hasta bautizados y tratando de vivir en la iglesia. En la creación de Dios hay distintos seres. Seres inanimados como una piedra, que tiene muy pocas leyes, la ley de la gravedad y las leyes físicas y químicas, pero no tiene voluntad, no tiene vida, no tiene muchas otras cosas, que ya pasamos después a un reino, un mundo de las plantas, las flores, las plantas, los árboles y demás, que tienen otras leyes. Conforme el ser se perfecciona, van creciendo los aspectos y por lo tanto las relaciones y las leyes. El ser humano, el animal tiene otras, pero todavía ni la piedra, ni la planta, ni el animal tiene leyes morales. Porque no tiene voluntad, capacidad de decisión de sus actos. Cuando ya se pasa al ser espiritual, hay
seres espirituales, el varón, el hombre, Ser humano. que tiene voluntad y el cuerpo, pero hay seres espirituales puros como son los ángeles. Y los ángeles también son libres y responsables de sus actos. Y unos han decidido, los ángeles buenos, ser fieles a Dios, obedecer, y otros han decidido oponerse. Existe el mundo espiritual, existen los ángeles buenos y los ángeles malos. Y así como nosotros, pues yo estoy en un ambiente, pero claro, yo me muevo por la calle, yo puedo ir y a una persona conocida o desconocida, puedo ayudarle a hacerle el bien o puedo oponerme o ignorarla, puedo hacerle el mal. También los seres espirituales tienen una relación con nosotros. Llamamos al demonio a ese ser espiritual que se rebela contra Dios y como no puede contra un ser superior, la verdad es que es muy cobarde, ¿no? Pues se mete con seres inferiores, como somos los seres humanos, para hacernos daño, para llegar a convencernos de que nos rebelemos también contra Dios y nos pongamos de su lado. No es porque Él quiera tener amigos, porque amigos no tiene. Lo que pasa es que el odio que tiene a Dios hace que quiera que todo el mundo tenga también ese odio. Existe el ser espiritual, que es el ángel caído, que es el demonio, y con él otros tantos, ¿no? Y los ángeles malos, los ángeles caídos, van a tratar de destruir nuestra felicidad. Y para ello mienten, tientan, engañan, hacen todo lo posible para confundir al hombre y llevarlo por el camino del mal. Pues esta es la realidad y hay muchas maneras, pero lo que no hay es tiempo para demostrar y para ver, ¿no? Pero que existen los seres espirituales. Influyen cuando pecamos, entonces. Influyen en nosotros, también nosotros podemos pecar sin ninguna influencia del demonio. O sea, como el catecismo nos dice, la doctrina de la Iglesia nos dice, 3 son los enemigos del alma, ¿no? Así es. Nosotros podemos cometer el mal, primero, yo no soy ningún ángel, pero yo le puedo proponer a usted algo malo. Entonces el mundo nos tienta y nos lleva para el mal, nos atrae de una manera y nos desvía de otra. Luego está uno mismo, que ya tiene uno sus pasiones, sus deseos, sus debilidades. Lo que la tradición vicios, llama carne, ¿no? la carne. Mundo, carne y... Y el demonio, el ser espiritual. Entonces, si tenemos 3 enemigos, 3 ambientes, el mundo es un ambiente, la persona no es un ambiente, soy yo, pero 3 tendencias, ¿no? Y tenemos el ser espiritual, el demonio, con todos sus adláteres, sus acólitos, ¿no? Sus ayudantes, satélites, sus compañeros o lo que sea. Entonces, nos vamos a encontrar en una lucha realmente con otros seres. Entonces, el que existe se puede demostrar y se demuestra de muchas maneras, ¿no? Pero no hay tiempo. Todos hemos sentido la experiencia de otros seres y los hay que son malos y vemos que hay cosas que eso no se le puede ocurrir a ningún ser humano. ¿Por qué? Tal grado, tal nivel de maldad que eso tiene que ser un ser superior, un ángel, ¿no? Y como existe, es parte de esta creación. Tenemos que contar con ello. Perfecto. Nos da, yo creo que esto es para también desmenuzarlo un poco más. A nuestro productor le vamos a preguntar si nos permite ir para allá. Y padre, una pregunta clásica, ¿no? Padre, esta misa de los domingos, el precepto dominical, ¿no? La obligatoriedad de ir a misa los domingos, días de fiesta y guardar. ¿Desde cuándo es yo justo llegué a la entrada cuando me persignaba o cuando el padre justo estaba yo confieso? No, en el primer evangelio, en la segunda lectura. ¿De qué parte es la que se hace una falta y cuál no? Que es a veces lo que solemos, mediante esas normas, no solemos como calificar, ¿no? No, sigue, cumplí. Bien. Primero sería, o sea, la Iglesia es ya en el siglo IV, ¿no? El siglo V, cuando pone
la obligación de ir a asistir a la misa cuando se puede, cuando se dan unas condiciones. No es una obligación absoluta, entonces depende de la salud, depende de las condiciones, depende de la distancia, depende de muchas cosas. Entonces, tal y como usted plantea la pregunta, supongo que la persona conoce que tiene obligación, primero, que es una obligación de él de asistir a la misa por un precepto de la Iglesia, por un precepto eclesiástico. Segundo, tiene unas condiciones que, porque si no tengo misa, es decir, no hay sacerdote, pues es que no llego. Pero tampoco es pecado, ¿por qué? Porque no puedo. Entonces tengo que poder. Si yo tengo unas condiciones, diríamos, con una facilidad para poder asistir a la misa, el que yo llegue tarde o no vaya, también depende de la motivación que me ha hecho, el por qué. Si ciertamente hay una persona, voy hacia la misa, es la última o la única o la posibilidad que tengo y después ya no hay más, y me encuentro una persona que se cae, que hay que llevar al hospital, que se va a desangrar, y cuando le llevo, le dejo y llego, esa causa es tan grave que hace que me exime de la obligación de ir a misa. El que yo tenga unas causas, motivaciones graves o leves, es lo que va a hacer que eso sea pecado o no. Pero también puede ser que uno diga que aquí es donde sí se puede medir eso del si llegas a tal lugar, a tal espacio, es o no el pecado. Decir, si yo falto a tal parte, ¿sería pecado? Bueno, ¿por qué faltas? Porque no has querido llegar, porque por negligencia, por uno mismo decir, bueno, voy a aprovechar hasta ver esta película o el partido o lo que sea, ¿no? Y entonces, como la misa empieza, que termine esto y me voy para allá. Sé que voy a llegar tarde, pero lo hago por voluntad y no por una causa que lo justifique. Claro. Cuando no hay causa que lo justifica, es decir, yo tengo que atender a ese enfermo o tengo que trasladarme y me caigo en el camino, lo que sea. Una causa que lo justifique, la causa lo ha justificado, en la parte que esa causa lo puede justificar, que eso ya es muy amplio para hablar, ¿no? Pero cuando ya no hay causa, que ya es voluntario, es que yo llego tarde porque yo lo he planificado así, porque quiero primero terminar de lavar la ropa, de hacer tal cosa que lo podía hacer después. Entonces era cuestión de orden, era cuestión de voluntad. Entonces, lo que la Iglesia nos dice, la moral, los moralistas nos dicen, tengo que asistir a las partes esenciales. Si yo me pierdo una parte esencial o una parte, diríamos, el componente de la misa entera, entonces ya sería la falta grave. Si no falto a ninguna parte esencial, entonces los moralistas han dividido la misa en partes. Esa parte primero es una introducción hasta las lecturas. Después es de las lecturas, que ahí está metida la homilía, hasta el ofertorio, donde ya empieza la parte esencial, diríamos, de la misa, que es el canon, la consagración. Entonces, si me pierdo la consagración, me he perdido la misa, porque la misa es todo, es un conjunto, pero ahí es donde está el núcleo. Sin esto, aunque lo demás fuese más corto, más largo, fuese así, si a esto le falta, es que le ha faltado, vamos, todo, ¿no? Y termina con una bendición. Entonces, si yo llegase hasta las lecturas por propia voluntad, ciertamente el querer perder unas partes ya es un pecado venial. El decir, bueno, pero como lo esencial está en la consagración, con que yo llegue al ofertorio de la consagración, si yo me lo pierdo por mi voluntad, ya estoy pecando mortal porque he perdido la parte de las lecturas. Entonces, para analizarlo habría que ver la motivación que me hace llegar tarde, si es voluntaria y culpable, o si es involuntaria, yo no quiero faltar, pero estoy convencido de que la misa es a las 7 de la tarde, y resulta que era a las 6:30. Y cuando llego ya pasa media hora. Bueno, es que no fue voluntario,
¿sí? Sí fue querido llegar a las 7 y llegué a las 7, pero empezó a las 6:30 o otra cosa, ¿no? Esas causas son las que van a hacer si me puede excusar o no excusar de esto. Si es culpable el llegar tarde y podía hacerlo, entonces se mide si pierdo una parte esencial o no la pierdo. Si esa parte esencial, entonces así ajustando, bueno, las lecturas, llegas a escuchar las lecturas, a participar de la parte de las lecturas o no, porque es lo primero que hay, porque lo del medio diríamos es que no sé cómo podría ser, que también es, ¿no? Es decir, yo puedo ir a la misa, que hacen algunos, y empieza la homilía y se salen. Entonces, si yo me salgo a la calle para no estar ahí dentro, para hablar con alguien o para ir a hacer cualquier cosa que yo quiera en ese tiempo, y espero que pase un rato y después vuelva a entrar, si me pierdo, ya me sea al principio, hasta las lecturas, ya sea después, ofertorio, que es una parte también, ¿no? Ofrecerle a Dios nuestros sacrificios, nuestras oblaciones, nuestras limosnas y demás, es donde le estamos dando a Dios una devolución de lo que Él nos ha dado, que es parte del agradecimiento. Si me pierdo la consagración, ya sea del pan o del vino, en la transubstanciación con las palabras del sacerdote se convierte, ahí es en el momento esencial, pues si pierdes eso, si te has salido en ese tiempo, pero no por una necesidad, es que yo necesito ir al baño, entonces estoy que no me aguanto, hombre, tampoco me lo voy a hacer aquí, pues me voy al baño y regreso. O me he sentido mal, mareo, cualquier otra cosa, entonces el sofoco del calor, muchas cosas que uno puede tener la razón de decir, bueno, salgo a la calle a respirar un poco, ¿no? O a tomar un vaso de agua para que me pueda pasar este mareo y vuelvo a entrar. Aunque me haya perdido eso, diríamos, no es culpable. Pero si yo me he salido a hablar con alguien, me he salido ahí, me llaman por teléfono y me voy a hablar por teléfono, oye, mira, ¿qué tal? Sí, que vamos a ir el lunes a hacer no sé qué cosa, a caminar allí a la montaña. Entonces, oiga, entre esto y lo esencial de la misa, claro. tengo que tomar determinaciones en mi vida. Yo no puedo ser un esclavo del teléfono. Si me llaman, ¿qué tengo que responder? Claro, también tienen que ver con este tema del teléfono en la misa, que es todo un tema, ¿eh? Sí, porque antes no lo había. El teléfono tenía cable, lo tenías en casa. Pero hoy día el teléfono ya no tiene cable. Lo llevas en el bolsillo, lo llevas en la mano y están ahí y suena y lo primero que hacen, y eso ya es desconectarse. Claro. Padre, tenemos que terminar y yo quisiera, permítame leer esta frase del Catecismo respecto a la definición del pecado, que engloba muy bien todo lo que usted nos está explicando con tantos ejemplos y que creo que nos deja para ingresar a un segundo programa de los tipos de pecado, los pecados capitales, etc., ¿no? Por ejemplo, dice en número 1849, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Yo creo que con eso podemos como resumir, pero nos deja como para entrar a una secuencia de otro tema sobre el pecado, Padre. De hecho, es un tema muy amplio, puesto que se relaciona con todos los aspectos incluso de la vida para el del ser demonio humano. También podemos entrar, los ángeles, etc. El pecado de original, los otros seres y demás. Etc. Padre, muchísimas gracias y le pido la bendición para este equipo de trabajo, oyentes, televidentes, cibernautas y especialmente para las personas que están a veces en cama. Hace poco hemos visto usted y yo a la señora María Lourdes, le encomendamos, Nora Tamayo, Juana Chilque, Juana Chocano, tantas personas que este equipo conoce que están postradas a veces en cama, otros tantos, Concepción, el señor Concepción es un señor también que un gran ejemplo y otras personas que, aunque ahora no recordemos su nombre, le pido la bendición especialmente para ellos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Padre Antonio, hasta próximo. Si Dios quiere. A ustedes, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan de nuestra sintonía, que tenemos más para ustedes.